buenos días, bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Sigo hoy con Jacobo Greenberg y con un tema que tiene que ver con el lenguaje, la potencia del lenguaje, la realidad de los sueños y el autoconocimiento. Es importante entender esto, por ejemplo, con los sueños, para ir trascendiendo y revisándolos. Los maestros de cómo revisar los sueños o de algunas pautas de cómo revisar los sueños, como Jung y tantos otros, a mí el que me gusta es Jung, abre la puerta a ciertas interpretaciones. Recuerdo no hace mucho, pero no recuerdo de dónde lo leí, acerca de cómo interpretar los sueños, y si no recuerdo mal, este autor contaba algo así: el sueño eres todo tú, tú eres todos los personajes que aparecen en tu sueño, y te invito, decía, a que vayas revisando cada uno de ellos. En un sueño de no hace mucho, muy peculiar, que quiero aquí contaros así de manera breve, hice el ejercicio de poner en práctica esto. Y dice así, os copio el texto que le envié a un amigo. Aquí desvelado tras un sueño donde me detenían en un bar de Tarragona, que es una ciudad de España, después de entrar la policía en el restaurante y hacerme un test de drogas. Al principio, todo parecía que iba a ser una multa, y de repente un joven policía decide, tras una consideración de multa que tenía hasta un nombre, 1.800 euros, que lo que va a hacer es meterme en el calabozo durante un mes. Y vamos de camino a Gerona. Mientras tanto, pasó toda la noche hasta que amaneció y eran ya las 7 de la mañana. Iba con mi primo Edgar, acompañado. En un momento dado salí corriendo como una atleta y conseguí encontrarme, tras zafarme de la policía que me quería meter en un calabozo, con mi hermana, y nos fuimos a un pueblo. Mi hermana iba con sus hijas y acabamos en un pueblo que era como así, como de georgianos o gitanos. No eran gitanos así como tal, pero más georgianos, que elaboraban cosas artesanas y tenían un perro blanco que parecía peligroso, pero que no lo era. Una señora mayor vino al coche y se lo llevó. Al rato mi primo me preguntó dónde estaba y le di el lugar, pero cambié de sitio pensando que podía venir con la policía. Llegó mi primo Edgar con la policía, pero esta vez eran otros policías y me dijeron que había sido una locura lo del calabozo e incluso lo de un mes encerrado e incluso lo de los 1.800 euros de multa. Al final nos fuimos todos juntos, Edgar, mi hermana, sus hijas y yo. En un recuerdo previo a ese sueño, o durante ese sueño, también ocurría que en el restaurante apareció un señor que me daba una tarjeta, de hecho me la tiraba, y me dejaba una bolsita de marihuana encima de una estantería. Seguidamente entró la policía. Tras contar este sueño a un amigo y tratar de interpretar el sueño, este amigo, y de luego dejarlo abierto, que cada uno puede interpretar, todo esto escrito justo después de haberme despertado del sueño, eran las 1:30 de la noche en California, y se lo estaba contando una persona que estaba en España, para la que eran las 10:30 de la mañana. Y me decía, los sueños son personales, yo te he dado una interpretación
pero tú tendrás que reflexionar sobre eso. En esa reflexión hice una revisión que a mí me ha parecido súper lúcida, quizá por lo cercano de ese sueño. Habían pasado segundos, un minuto del haberme despertado, que me sirvió mucho. Dicho esto, como introducción y como invitación a las palabras de Jacobo Greenberg, que tienen que ver con el lenguaje, la realidad de los sueños y el autoconocimiento, os invito a cuando tengáis sueños que veáis y que consideréis que sois todas las partes del sueño. Podéis ser el perro, como el que he contado, la señora que coge al perro. Podéis ser el policía que quiere meter a uno en la cárcel o que le apetece porque se ha calentado al que quiere meter en la cárcel. La familia, la fuga, el correr, que lo hagáis. Yo digo, y creo que es enriquecedor, el lenguaje. Hablamos de un bosque como entidad única, irreductible a una categoría, cuando en realidad es un conjunto infinito de diferentes unidades que en sí mismas son independientes unas de otras. Nos referimos a fulanito como Juan, Pedro, Ignacio, Rodolfo, Carmen, Alegría, etc., como si fuera posible reducir su humanidad a un nombre y como si ésta, al igual que el nombre, fuera estable, fija e inmutable. Parecería que comunicarnos requiere tal reduccionismo para ser posible. Un experto en comunicación humana consideraría caótica su actividad si no utilizara categorías semánticas discretas, incluyentes de cientos de entidades. ¿Cómo?, nos preguntaría. ¿Sería posible comunicarnos si careciéramos de denominaciones estables y reduccionistas? Si para hablar de Zutano tuviéramos que dar todas sus características tal y como existen en el instante en que lo hacemos, caeríamos, nos diría el especialista, en el absurdo más monstruoso, puesto que tardaríamos años en transmitir cualquier idea. A tal experto se le podría preguntar cuál es el sentido de la comunicación basada en categorías fijas y reduccionistas, cuando de antemano sabemos que es irreal por parcializada y estática. Es cierto que la comunicación no categorizada sería más lenta, pero quizás eso nos enseñaría a comunicar no solo lo auténtico, es decir, aquello que no quiere del opuesto o que no requiere del opuesto para ser comprensible. Esto es importante, porque en ese camino, aunque pudiese ser lento, yo creo que no es lento y que tiene que ver con un entrenamiento mental, con la conciencia, con el preguntarnos, y es inmediato. No es inmediato por falta de familiarización. Lo que sabemos que es inmediato es cuando nos emocionamos con algo, sentimos algo, es inmediata la reacción. Bueno, pues podríamos empezar a trabajar ahí, ¿no? Pregunto. Es cierto que la comunicación no categorizada sería más lenta. Es cierto, pienso, que sería inmediata. Si hiciésemos pues lo que llamaríamos educación emocional, sentimental, mental y hasta espiritual. Cuando este carácter redundante se transfiere de los objetos que nos rodean a nuestras vivencias, la situación comienza a ser dramática. Empezamos a vernos como un conjunto de categorías que no solamente se identifican con un término, sino que además se consideran explicadas y conocidas por el simple hecho de verbalizar la unidad lingüística, es decir, el nombre que usamos para denominarlas. Puesto que los nombres son unitarios y estables, también en eso se convierten las vivencias, sentimientos, emociones u objetos denominados por ellos. Así podemos sentir nuestra depresión, nuestra angustia, nuestro amor, como categorías cuánticas, unitarias y estáticas, olvidándonos de que solo lo son en nuestro lenguaje y nunca en sí mismas. Esto es lo que se refiere a Krishnamurti y tantos otros, cuando cada día tiene que ser un día nuevo. Y no ver a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a quien sea, a tus compañeros, como los mismos que ya estás fabricando desde hace un mes, una semana o años. Estás etiquetando siempre igual, no hay. Tú ya sabes cómo son los otros. Certeza total. Cuando le enseñamos a un niño a hablar, no solamente le damos
un medio de comunicación superficial, sino que sobre todo le transmitimos toda una filosofía vivencial en la que incluimos todas nuestras categorizaciones reduccionistas. El niño así enseñado se enfrenta al horrible dilema que consiste en sacrificar toda su riqueza perceptual, vivencial y fenomenológica por utilizar el lenguaje que le imponemos y conservar esta, aunque sea considerado un caso anormal y patológico por negarse a comunicar lo que en realidad es incomunicable. Está diciendo Jacobo que no enseñemos y que está mal enseñar el lenguaje. No estoy diciendo nada de eso. Está diciendo que falta añadir algo más. Si no tuviésemos habla, pues seríamos bonitos. Todo esto lo cuento por si alguien se ha asustado. No pasa nada. Esto no significa que el lenguaje sea aberrante. Más bien es el uso que se le da lo que otorga ese carácter. Si fuésemos capaces de separar verdaderamente la unidad lingüística de lo que trata de representar, y si no redujéramos a categorías simples aquello que no es reducible, nuestro lenguaje tendría la cualidad real para lo que fue inventado y desarrollado. En la misma forma que el color de un objeto, y ahora entramos en el mundo de los sueños, no está contenido en la longitud de onda de la luz que refleja, sino más bien en la experiencia interna creada a partir de esta longitud, así todas las cualidades de los objetos físicos, como lo son la textura, el olor, la forma, etc., resultan de la transformación vivencial que ocurre en nuestro interior y no en el objeto mismo, lo cual quiere decir que la realidad del mundo, tal y como la percibimos, es producto de nuestra construcción interna y como tal no difiere de la construcción interna asociada a estados extravigilis, como los que se dan durante los sueños. La realidad de los sueños no difiere de la realidad vigil más que en un punto. Durante el sueño somos absolutamente causa. Durante la vigilia podemos dejar de serlo. Cuando soñamos, creamos el universo en forma tan completa y real que no solo construimos lo que en vigilia, es decir, las cualidades de los objetos, sino que además construimos los objetos mismos. La construcción de la realidad es más completa en el sueño que durante la vigilia. Esa es la única diferencia entre ambos estados. Es un hecho. Todas las demás diferencias generalmente atribuidas a los dos estados resultan de estructuras, acuerdos e ideas preconcebidas. Por eso, hoy al comenzar he querido contaros ese sueño que tuve hace poco y leer en él toda la totalidad que eres tú, que soy yo. Los profetas, visionarios y aquellos que dejan tener viajes astrales o que dicen tener viajes astrales difieren de la mente o de la gente común en el hecho de que respetan más a sus sueños y por tanto no los consideran irreales. No son gente extraña e inalcanzable, simplemente han comprendido que solo existe una realidad, la que es construida y resulta de nuestros procesos internos. Fulanito, entrando ya en el campo del autoconocimiento, es autocomplaciente, mas no se da cuenta. Futanito vive en su pasado, pero no lo sabe. Perenganito solo se siente satisfecho si logra obtener aprobación de los otros, mas nunca ha reflexionado en ello. Ninguno de los tres se conoce ni se comprende, por la sencilla razón de que no son capaces de verse a sí mismos desde un punto de vista diferente del que siempre han usado. Más aún, consideran que otro punto de vista no puede existir, puesto que nunca han conocido ninguno distinto del que utilizan. Si alguna vez han tenido relación con alguna o con alguien diferente de ellos, no se han dado cuenta de la diferencia porque han visto al otro desde el único punto de referencia que conocen y por tanto han incluido en su observación lo que coincide en ella y han desechado lo que no se correlaciona. Estas personas nunca han amado, probablemente han poseído y utilizado a los otros, pero seguramente no conocen lo que es el amor. Pero aquí estamos todos, no tomarlo como que estamos señalando, estamos hablando con nosotros. El amor es autoconocimiento. Una relación de amor es aquella en la que los participantes se conocen a sí mismos a través del conocimiento que cada uno tiene del otro. Para que eso ocurra,
El conocimiento debe basarse y surgir de la libre observación, es decir, de la ausencia de prejuicio y preconcepción. El amor no es intercambio de reforzamiento o placeres, tampoco es acuerdo ni compromiso, menos aún es satisfacción de necesidades. Es más bien el autoconocimiento basado en la observación libre. Si fulanito, zutanito o perenganito amaran, sabrían que un punto de referencia no es más importante o valioso que otro, simplemente son diferentes. Si conocieran el amor, se conocerían así, puesto que reconocerían en sí mismos puntos de referencia, estructuras y acuerdos que no existen o que son diferentes en aquellos a quienes observan y aman. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana otro poquito más. Chao.